Buenos días a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, para conocer, entender y comprender la voluntad de nuestro Abba, de nuestro Padre Eterno, por medio de su amado Hijo. Doy gracias por este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de poder estar aquí y hacer estas grabaciones para todos aquellos que nuestro Abba tenga determinado abrir su corazón y oír el mensaje de su voluntad por medio de su Hijo. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. Bueno, todo lo que venimos hablando en estos últimos videos ha sido una experiencia y un entendimiento y una comprensión mayor. Y estando en comunión con mi esposa, hablando de todo esto, porque nosotros revisamos los videos y luego escuchamos juntamente con mi esposa, y mientras comentábamos y teníamos comunión, el Ruach nos estaba enseñando, nuestro Padre nos estaba enseñando gloriosamente. Es algo extraordinario, pero aún es algo más sublime, pero muy delicado a la vez, muy delicado para todos aquellos que quieran vivir en sus propios pensamientos, en su propia voluntad. Entonces, mientras estábamos en comunión, todos nosotros comentábamos conforme al video que todos los hombres viven mediante la ley del pecado y la muerte, conforme a la voluntad del príncipe y la potestad del aire, y los pensamientos de la muerte operan en cada hombre y en cada mujer, mediante la transmisión de la sangre. Todos nacimos a través de un linaje de muerte, un linaje, ¿no es cierto?, de la ley del pecado y la muerte. Se establece en Adán y Eva la ley del pecado y de la muerte. Y empieza a operar en Adán y Eva los pensamientos de la carne, los caminos conforme a las enseñanzas de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, mientras comentábamos, el Ruach nos enseñaba a ambos que su voluntad está concentrado y está determinado en la voluntad de nuestro Padre, en su Hijo amado, en su enviado y en su ungido. Mientras estábamos en comunión, el Ruach nos recordaba y nos decía: así dijo el Hijo de nuestro Abba. Yo no hablo por mí mismo. Yo no hago lo que yo quiero. No operan mis pensamientos humanos, sino que lo que piensa nuestro Abba es lo que yo pienso y hago. Lo que Él dice, yo escucho y hago. Si Él me dice ve para allá, anda. Si Él me dice aquí, queda aquí. Nada hago por mí mismo. Según oigo, eso hago. Y según lo que me dice, eso hablo. Entonces, nuestro Abba glorioso nos estaba enseñando
que esto es aún más glorioso, pero aún mucho más delicado. Entonces rogamos a nuestro Padre que nos concediese un mayor crecimiento en cuanto a conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su Hijo. Y dábamos gracias a nuestro Padre después en comunión, porque esto lo compartimos en comunión con nuestras hermanas. Y sin duda tiene un mayor peso, un mayor entendimiento y una mayor comprensión de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, las Escrituras nos tienen que a nosotros enseñar, conducir, guiar, capacitar. Todo lo que salió de la boca de nuestro Padre es para nuestro crecimiento por medio de su Hijo, para establecer su voluntad, su gobierno en nosotros. Porque todos nosotros nacimos a través de sangre, a través de voluntad de carne y a través de voluntad de varón. Pero el propósito de la voluntad de nuestro Padre es hacernos nacer mediante su palabra, conforme a su voluntad, por medio de su Hijo glorioso, su unigénito, su enviado. Y este propósito nuestro Padre lo establece por medio de su Hijo glorioso. Y por medio de su Hijo glorioso, todo lo que Él hizo en su Hijo glorioso, replicarlo, ¿no es cierto?, para todo aquel que obedece, para todo aquel que se arrepiente y obedece el mensaje. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después Mateo capítulo 16, del verso 21, nuestro Padre establece por medio de su Hijo ya la demanda definitiva para con los discípulos. Y les dijo claramente, miren, yo tengo que ir a Jerusalén, yo voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y fariseos. Ellos me van a sacrificar, pero yo voy a resucitar al tercer día. ¿Alguien quiere seguir la voluntad de mi Padre? Los 120 discípulos que participaron en el aposento alto siguieron a nuestro Mele, le obedecieron, sí, nosotros queremos ir. Bueno, entonces todo aquel que quiera ir conmigo, niéguese a sí mismo, renuncie a todo, tome su cruz y me sigue, porque tenemos que ir a crucificarnos para ser sepultados y cada uno halle la vida mediante la resurrección. Entonces, todos estos 120 gloriosamente fueron invitados a este compromiso del nuevo pacto, a este Pesaj glorioso del nuevo pacto que estaba escondido en el aposento alto. Y nuestro Medes lo había profetizado por la voluntad de nuestro Padre. Todo aquel que no come mi carne, porque yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. No como vuestros padres se lo estaba diciendo al pueblo, tanto a la casa de Israel y a la casa de Judá, no como vuestros padres que comieron el maná en el desierto, porque ellos murieron. Porque yo soy el pan de la resurrección, yo soy el pan verdadero de la vida, yo soy el pan del camino, de la verdad, del resplandor de gloria, yo soy el pan para entrar por la puerta. Y estos 120, estando ahí en el momento indicado conforme a la voluntad de nuestro Padre, nuestro Mele, el Hijo de nuestro Padre, parte el pan, toma el pan y lo parte. Y le dice, comed de este pan. Este es el verdadero pan. Comed de mi cuerpo.
comed de este sacrificio. Nuestro Padre estaba haciendo una obra gloriosa. Todos comieron del pan. Después levantó la copa del nuevo pacto y dice, este es el vino que representa, ¿no es cierto?, mi sangre. Esta es la copa del nuevo pacto. Beban de él. Y bebieron los 120, comieron del verdadero pan y bebieron de la verdadera bebida, la vida. Después salieron de ahí y fueron a Getsemaní, porque conforme al cumplimiento de las palabras proféticas, fue tomado nuestro Melech conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y los discípulos huyeron, sí, porque nuestro Melech les dijo, todos me van a dejar solo. Sí, se los dijo. ¿Dónde se fueron? Al aposento alto. Allá estaban escondidos. Porque después que sucedió, ¿no es cierto?, el Pesaj tradicional conforme a la voluntad de nuestro Padre para con todo el pueblo, al tercer día nuestro Padre resucita a su Hijo glorioso y aparece al tercer día después de la resurrección en el aposento alto donde están los discípulos. Pasa a vosotros. Y se cumple la primera fase de la resurrección y la vida en ellos. Estuvo 40 días porque después de Pesach había que contar 7 semanas de día de reposo, la fiesta de los panes sin levadura. Se hablaba como una sola fiesta, Pesach o los panes sin levadura. Así lo hablaba el apóstol Pablo cuando andaba en sus viajes y quería volver a la fiesta de Shavuot, participar de la fiesta de Shavuot. Como muchos dicen que él no guardaba, no, sí, lo guardaba obedientemente porque él había nacido de nuevo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Entonces, estuvo 40 días con los discípulos, enseñándoles todo lo referente a la voluntad de nuestro Padre, conforme al reino de los cielos, enseñándoles todo conforme al reino de los cielos, conforme a la voluntad de nuestro Abba. Y a los 40 días fue tomado, pero le entrega mandamiento, perseveren en el aposento alto. Y a los 50 días tienen que ir a la casa de nuestro Padre, porque ahí se va a completar. Y vino el Ruaj en esa fiesta. Había miles de personas. En cuantos cayó y fueron sellados 120, nadie más, nada más. Pero nuestro Padre en ese lugar manifiesta su gloria y empieza a hablarle a todos los que venían de diferentes naciones, y está escrito ahí en los Hechos, capítulo 2, de diferentes lugares, y le habló en sus idiomas. No eran lenguas como algunos dicen, que son respetuosamente ignorantes. Les habló en el idioma de ellos, por medio de los 120 discípulos. ¿Y qué les habló? Oye, ¿cómo está tu familia? Oye, ¿lo has pasado bien? No, les habló su voluntad, el cumplimiento de las palabras proféticas, porque todos ellos sabían, si venían a la fiesta de Shavuot es porque habían sido enseñados conforme a la Torá. Y les dijo a cada uno de ellos, arrepiéntanse y obedezcan el mensaje. Y les habla personalmente a través de sus idiomas. Y después Pedro le ratifica esto, mediante el poder del Ruaj. Ok, hasta ahí todo glorioso, si es extraordinario. Pero ¿cuál era el propósito de nuestro Abba? Replicar lo que él hizo en su hijo, porque su hijo fue introducido y su hijo fue enseñado por medio de Miriam, su madre y su padre, todo lo concerniente a la voluntad de nuestro Padre en los mandamientos, y establecer un testimonio glorioso
delante de todas las potestades, que nuestro Padre, ¿no es cierto?, en su Hijo cumple todo esto. ¿Para qué? Para que todo aquel que le obedece. Y nuestro Padre hace una obra para todos los obedientes. Nuestro Padre hace una obra. ¿Hay algo imposible para nuestro Abba eterno? ¿Hay algo imposible? No, nada imposible. Y Él estaba haciendo una obra en su voluntad. Por eso nuestro Melech en Mateo capítulo 7 verso 21 dice: no todo el que diga Padre, 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 Abba, Abba, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos van a levantarse y van a empezar a decir: pero bueno, es que no estuvimos contigo, si hemos guardado los mandamientos y hemos perseverado. Sí, muy bien, porque así le dice al joven rico. El joven rico le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida y eternidad? ¿Guarda los mandamientos? Sí, maestro, yo lo he hecho desde chiquitito. ¿Vio que fueron enseñados? Pero venida la voluntad de nuestro Padre del nuevo pacto que estableció proféticamente en toda la Torá. Moisés habló profetizando del ungido, del enviado. Nuestro Padre va a enviar a su ungido, a su enviado, a un profeta glorioso. Y toda alma que no obedezca a ese profeta será cortado. Todo aquel que no obedezca será cortado. Su fin es la condenación y juicio eterno. Entonces, nuestro Padre glorioso, Él está manifestando su voluntad por medio de su Hijo. Y había que nacer de nuevo, porque nuestro Padre establece todo este propósito. Y en su Hijo establece esta voluntad, un nuevo nacimiento, una resurrección. Pero para resucitar había que ser sacrificado primeramente. Negarse a sí mismo, renunciar a todo, tomar la cruz y seguirle a Él. Pongan atención, porque yo soy el camino. Yo soy esta metodología gloriosa de la voluntad de nuestro Padre. Síganme a mí, escúchenme a mí, no escuchen a nadie más. Y nuestro Padre empieza a entregar por medio de su Hijo este protocolo para nacer de nuevo. No bastaba con guardar los mandamientos. Sí, nuestro Melech lo dice en el capítulo 14 de Juan, verso 15. Si ustedes me aman, guarden los mandamientos. ¿A quién le estaba hablando? A los discípulos. Guarden los mandamientos. Y esta promesa será cumplida en vosotros, porque vino el Ruach y fueron sellados por el Ruach, el sello de la vida eterna, el sello de la gloria de nuestro Padre, de la eternidad sobre los 120 discípulos. Y se cumple esto en ellos por medio de su Hijo. Entonces nuestro Abba lo hace nacer y fue enseñado en todos los mandamientos, y a los 27 años fue llamado por nuestro Padre. Fue llevado al desierto conforme a la voluntad de nuestro Padre para este procedimiento, a través de un profeta y de un Cohen, lavarlo y purificarlo. Y cuando sale de las aguas, el profeta Juan dice, en lo escrito ahí registrado en las Escrituras, que vio al Ruach en forma corporal introducirse en el cuerpo de su Hijo amado. En esa realidad fue llevado inmediato conforme a la voluntad de nuestro Padre. Vamos, porque tenemos que ir al desierto. Ayuno, 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para que sea tentado, sea seducido y sea tentado, y demostrarle a las tinieblas, al príncipe, la potestad del aire, que hasta aquí nomás llega. Y se empezaban a deshacer todo lo que él inició cuando ingresó por Adán y Eva. Y no tan solo de pan vivirá el hombre,
sino que el hombre se va a vivir en cuanto al pan, pero en la carne. Pero de toda la palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre va a resucitar. Nuestro Padre le va a conceder vida a todo aquel que obedece. Y lo que sale de su boca fue por medio del gran y glorioso profeta, su enviado, su ungido, su unigénito, el cumplimiento de la palabra de Moisés. Y después, a través de todos los profetas, los salmos y todos los profetas, hablando de su enviado y su ungido. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el reino? Es el Ruach de nuestro Padre que estaba de dentro de su Hijo amado. Arrepentimiento y obedecer. Obediencia, ¿por qué? Porque en Adán y Eva se establece la ley de la desobediencia. Pecado es transgredir los mandamientos. La ley del pecado y de la muerte. Se establece la desobediencia y la muerte a gobernar al hombre. Y nuestro Padre, por medio de su Hijo, viene a cancelar, a deshacer, a retirar, a librar, a darle la libertad y sacar a este personaje. Esta muerte es un personaje, es el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico. Porque teníamos que ser trasladados mediante el árbol de la vida glorioso. ¿Quién es ese? El enviado y el ungido, su Hijo unigénito. Y todo aquel que come de ese árbol, de ese pan, mediante a los 120, y ahora a todo aquel que obedece, comemos de él y bebemos de él, para vivir en obediencia, en una nueva creación, libres de la condenación, libres del juicio eterno. Es quitado el acta de los decretos que había contra nosotros. Fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte, mediante la ley del espíritu de vida, mediante la ley del Ruach del reino de los cielos de vida por medio de su Hijo. Que esa ley es mayor, gloriosa, que quita la ley del pecado y de la muerte. Para empezar a ser educado, para ser enseñado, como lo dice el apóstol Pedro. Como desear como niños, sí, esa leche, el amamantar de la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre, Él nos enseña, Él nos cría, Él nos cuida, Él nos educa, Él nos da crecimiento para hacer su voluntad. No para que tú sigas, ¿no es cierto?, y hagas lo que tú quieras. Por eso nuestro Melech, vuelvo a reiterar, yo nada hago por mí mismo, según oigo eso hago. Lo que se me dice, mi Padre, eso hago y hablo. Y las palabras que salen de mi boca son las palabras de la voluntad de mi Padre. Padre nuestro, usted que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga su reino. Eso le estaba enseñando nuestro Melech a los discípulos, que empiecen a orar de esa forma. Venga su reino, porque el reino vino sobre su Hijo amado, pero tenía que cumplirse, que ese reino tenía que venir sobre los discípulos. Y ustedes empiecen a rogar a nuestro Padre, venga su reino, a establecerse en nuestras vidas, para que se haga su voluntad aquí en mi vida, así como en el cielo. No como las repeticiones, y disculpen lo que voy a decir, como papagayo de muchos carnales que creen que por sus repeticiones, ¿no es cierto?, y de oraciones engañosas. No, aquí nuestro Melech está enseñando por el Ruach de nuestro Abba y diciéndole a ellos, proclamen así: Padre nuestro, usted que está en los cielos, santificado es su nombre, venga su reino, venga su Ruach,
y hágase su voluntad aquí en mi vida. Venga su Ruaj. Cuando vino ahí en el libro Los Hechos capítulo 2, vino el reino de los cielos sobre cada uno de ellos. Y nuestro Melech le estaba enseñando proféticamente a ellos, porque esto tenía que cumplirse en ellos. Lo que se cumplió en su Hijo amado, íbamos a nacer en el mismo cumplimiento, y esto es lo más glorioso. Nuestro Padre nos hace participar de su gloria a través de su Hijo. Y por medio de la vida de su Hijo somos aceptos delante de su presencia, y Él nos recibe como Hijo y nos sella con el Ruaj. Viene el reino de los cielos sobre nosotros. Entonces, ¿qué significa? Vamos a entrar ahora en el metro cuadrado. ¿Qué significa lo que habla nuestro Melech, lo que habla el apóstol, lo que hablan todos los nacidos de nuevo? Todos los apóstoles nacieron de nuevo. ¿Qué significa lo que está hablando aquí el apóstol por el Ruaj? Aquí no está hablando el apóstol, es las palabras de nuestro Padre están aquí escritas. Así que, hermanos, en 1 Corintios capítulo 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles, proclamarles las buenas nuevas del reino de los cielos, que es el testimonio de nuestro Padre. ¿Cuál es el testimonio de nuestro Padre? Su Hijo amado. El testimonio de nuestro Padre, su Hijo amado. Entonces, cuando habla acá en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, en el capítulo 12, pongamos atención, porque aquí está la profecía final, ya lo establecido, ¿no es cierto?, final, que cuando vengan los malaj enviados por nuestro Melech, porque nuestro Melech va a venir en la gloria de nuestro Padre a buscar a todos, y va a enviar a sus malaj a los 4 puntos cardinales de toda la tierra, y va a venir a buscar a quienes, ya, y aquí aparece para que podamos entender y comprender. En el capítulo 12 del libro de Revelaciones, verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de nuestro Padre y tienen el testimonio de su Hijo amado. Entonces, ¿quién se entiende por testimonio de su Hijo amado? Y en el capítulo 14 del verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, de los nacidos de nuevo, de los que han sido santificados, los que han sido resucitados, los que guardan los mandamientos de nuestro Abba eterno glorioso y tienen la fe es la obediencia, tienen la obediencia de su Hijo amado, tienen el testimonio. Ya. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿a qué se está refiriendo aquí tener el testimonio? Si aquí está lo glorioso. ¿Qué es tener el testimonio? ¿Qué se entiende por que en nosotros se halle el testimonio? Significa que el testimonio es que tú estés, ¿no es cierto?, reconocido por una institución corporativa, que tú seas un mesiánico de la doctrina farisea,
o que tú seas, ¿no es cierto?, un ortodoxo, riguroso, conforme a la más rigurosa secta, fariseo, o tú seas una rama de un contexto engañoso, perverso, mentiroso, a través del catolicismo, a través de Constantino, que estableció y cambió las fechas, cambió, ¿no es cierto?, los días, y él cambió todo, y tú vives conforme a esa realidad. Eres una rama y te dices que eres un protestante y un evangélico. Nuestro Padre se identifica con todos los que han nacido de nuevo, porque es su voluntad. Y nuestro Melech, su Hijo amado, lo dice en Mateo capítulo 7 del verso 21. No todo el que me diga, no, yo soy mesiánico, no, yo soy un ortodoxo, y no, si yo soy, y no reconoce a su Hijo, y no tiene el testimonio del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento, nuestro Melech dice, yo voy al sacrificio, eso es nacer de nuevo, yo voy a crucificarme, y ven tú, obedéceme. Obedece, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz, yo soy la puerta para entrar. ¿Y cómo lo establece nuestro Padre? Ahí en Juan capítulo 3, hablándole a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, para poder conocer a nuestro Abba, porque tú ni Dios no lo ves, me estás hablando a mí. No reconoces, no sabes quién está, no puedes ver lo que está dentro de mí. Y tienes que nacer del agua y del ruaj para poder entrar al reino de los cielos. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido en la carne es y cosas terrenales habla, pensamientos de una vida animal, carnal y diabólica. Pero que es nacido del ruaj conforme a la voluntad, los pensamientos de la voluntad del reino de los cielos habla. Dos cosas muy extremas. Entonces nuestro Abba eterno establece este propósito glorioso, su voluntad. Pongan atención lo que habla Isaías 55. Pongan atención. A todos los sedientos, a todos los que están, ¿no es cierto?, o esperando al Mashiach, a todos los que verdaderamente, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed de la verdad. Oíd atentamente y comer de la verdad. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Mateo capítulo 17. En la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. A él oíd, porque él es mi testimonio, él es mi enviado, mi ungido, y todo lo que él habla es mi voluntad, y todos los que oyen y obedecen, vuestra alma vivirá. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Un nuevo pacto. Lo está hablando ahí en Jeremías. Las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de ti, Padre, oh Elohim, el santo, el glorioso de Israel, que te ha honrado. Buscad a nuestro Padre mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío y aquí buscad a nuestro Padre.
Y nuestro Mele le dice a sus discípulos, vosotros oren de esta forma. Esta forma es buscar a nuestro Padre. Padre nuestro, usted que está en los cielos, santificado y glorioso su nombre. Venga su reino y hágase su voluntad aquí en mi vida como en el cielo. Nuestro Mele le enseñó a los discípulos cómo clamar delante de nuestro Abba. Si nuestro Abba es sublime, Él va a poner oído a un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Obedece a nuestro Melech lo que Él dice. Porque el Ruach va a venir, el reino de los cielos va a venir. Si tú clamas y suplicas, el reino va a venir. Pero antes que venga tienes que vivir un proceso de obediencia, de negarte a ti mismo, de renunciar a todo. Tomar la cruz y crucificarse y sepultarse. ¿Cómo es eso? Sí, la obediencia. Nuestro Padre hace una obra ahí. ¿Hay algo imposible para nuestro Abba glorioso? Nada es imposible. Él está haciendo una obra por medio de su Hijo. Buscar a nuestro Padre mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías capítulo 55 del verso 7. Deje el impío, el desobediente, el rebelde su camino y vaya al camino que está proclamando nuestro Padre por medio de su Hijo. Su Hijo dice, yo soy el camino. Deje él, el impío, el desobediente, su camino. ¿Qué camino? El camino de la ley del pecado y la muerte. El camino del príncipe de la potestad del aire. ¿Ah? Sendas de tiniebla, sombras y sendas de tiniebla y de muerte. Dejen eso, renuncien a eso. Deje el impío y el desobediente su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Pensamientos de qué? Conforme a la ley del pecado y la muerte. Y vuélvase a nuestro Padre glorioso, el cual tendrá de él misericordia. Y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Había que arrepentirse y obedecer y arrepentirse delante de nuestro Padre. Y Él iba a conceder este propósito por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque los pensamientos de nuestro Padre son altos y sublimes, basados en la verdad, en la pureza. Porque tu pensamiento está basado en el príncipe de la potestad del aire. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice nuestro Padre. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Allá tienes que empezar a apuntar, arrepintiéndote y obedeciendo para caminar en las alturas. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, caminos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y lo que es nacido del Ruach, pensamientos del Ruach, camina en las alturas. Por eso el apóstol lo dice en Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado, empieza a dar testimonio y a caminar y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Si dices tú que conoces a nuestro Padre, entonces has sido resucitado y entonces estás en lugares, sentado en lugares y caminas conforme a la voluntad de nuestro Padre. No obedeces a este mundo, no obedeces a las fiestas de este mundo. Ya para ti eso quedaron atrás. Todas las cosas viejas quedaron, ¿no es cierto? Y tú te negaste y renunciaste a todo y tomaste la cruz y te crucificaste, como lo dice el apóstol Pablo, capítulo 6 de Romanos. Porque el viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech, para que la ley del pecado y la muerte sea destruido en ti y seas resucitado para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre, al reino de los cielos, conforme a sus pensamientos y conforme a sus caminos. Esa es la voluntad de nuestro Abba eterno. ¿Cuál es el testimonio? ¿Ah? Es un testimonio
matrimonio evangélico pentecostal, o de la Pentecostal Unida, o de la comunidad cristiana, pensamientos de hombre, doctrinas de hombre, que apelan, ¿no es cierto?, a rédito, a vivir, ¿no es cierto?, de grandes sumas de dinero. Nuestro Padre ya no habita en lugares ni en doctrinas de hombre, metodologías, sino que nuestro Padre, Él, personalmente, había que obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, renunciar a todo. Por eso dice: aquel que ama a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama hermano, hijo, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y se niega a sí mismo y renuncia a todo, no es digno de mí. Había que obedecer. Aquí había que renunciar, o negarse a sí mismo, o renunciar a este personaje en el cual tú naciste mediante de voluntad de sangre y voluntad de carne y voluntad de varón. Ese tenía que ser crucificado. Por eso nuestro Padre estaba entregando este procedimiento por medio de su Hijo. Nuestro Padre establece por medio de su Hijo la forma, el cómo. Las personas, muchos no entienden, no. Y muchos no quieren vivir esto, no quieren obedecer, como el joven rico, no quiere renunciar a esta vida. ¿Y cuál es esa vida? Animal, carnal y diabólica, para recibir gloriosamente la vida gloriosa del reino de los cielos. Pongan atención. Romanos capítulo 8. Ahora pues ya no está el condenado, ya fue quitado el acta de los decretos. Fuimos librados, pongan atención. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están plantados, para los que han sido resucitados en Mashiach Yahshua. Los que no andan conforme a la carne, porque andar en la carne, ¿qué es lo que es? Lo que es nacido en la carne, carne es, y pensamientos carnales, conforme a la ley del pecado y la muerte, opera en él. Sino conforme al Ruach, porque el que es nacido por el Ruach, los pensamientos de la voluntad de nuestro Padre operan en él. Porque la ley del Espíritu, porque las instrucciones de la voluntad de nuestro Padre, del Ruach, de vida por medio de su Hijo, la vida, porque su Hijo dice: yo soy la vida, en Mashiach Yahshua, mediante la resurrección, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libertad, nuevo nacimiento. Porque lo que era imposible para la ley oral, aquí está hablando, aquí no le completaron porque Pablo está hablando, lo que era imposible para la ley, porque es imposible para la ley oral, por cuanto era débil por la carne, porque la ley oral hablaba e instruía en la carne. Nuestro Padre, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado y de desobediencia en semejanza, y a causa de la desobediencia condenó a la desobediencia en la carne. Crucifixión. Crucificarse y sepultarse. Para que la justicia, para que mediante la resurrección de la ley del Espíritu de vida se cumpliese en nosotros, para que la resurrección mediante la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme ya a la carne porque fue sepultada, fue crucificada y sepultada, sino conforme a la resurrección mediante el Ruach, mediante el gobierno de nuestro Padre. Porque los que son de la carne piensan en cosas carnales de este mundo, pero los que son nacidos y tienen el sello, el reino de los cielos en su vida, el Ruach, van a pensar conforme a la voluntad de nuestro Abba. Pero ¿por
porque el ocuparse de vivir conforme a la carne está la muerte, pero el ocuparse de la vida del Ruach es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con nuestro Padre, porque no se sujetan a la ley del Espíritu de vida, del testimonio de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no van a agradar, aunque hagan un montón de tonteras y quieran, ¿no es cierto?, justificarse y quieran hacer actividades. No van a agradar a nuestro Padre. Mas vosotros, más todos los que hemos nacido de nuevo, más vosotros no vivís según la carne, sino según la resurrección y el sello del reino de los cielos en nosotros. Y dice, si es que el reino de los cielos, el Ruach de nuestro Padre, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el reino de los cielos, el Ruach que moraba en su Hijo amado, no es de él, porque esto se iba a replicar a través de la obediencia. Pero si Mashiach gloriosamente mediante la resurrección está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto, sí, porque fue crucificado y sepultado a causa de la desobediencia, sepultura. Mas el Ruach vive a causa, ¿no es cierto?, de la justicia, de la voluntad de nuestro Padre. Y así el Ruach de aquel que levantó de los muertos a nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Mashiach, Yahshua, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach, por el reino de los cielos que mora en vosotros. El reino de los cielos que mora en nosotros. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque ya estamos muertos, en la carne murió. Porque si vivís conforme a la carne, ¿no es cierto?, se va a producir, ¿no es cierto?, los frutos de la carne en ti. Mas si por el Ruach hacéis morirla sobre la carne, se produce vida. Porque todos los que son guiados, gobernados, sellados por el reino de los cielos, el Ruach de nuestro Padre, porque todos los que son guiados, gobernados por el Ruach de nuestro Padre, mediante la resurrección de nuestro Melech, estos son hijos de nuestro Padre. Entonces, ¿qué significa que estar el testimonio? ¿Guardar los mandamientos? Sí, muchos dicen que ellos guardan los mandamientos. Y muchos dicen que solo basta guardar los mandamientos. No es así. Sino que aquel que guarda los mandamientos y tienen el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Tienen el testimonio de su Hijo amado y tienen, ¿no es cierto?, en él habitando la obediencia. La fe de nuestro Melech es la obediencia, porque fue quitada la transgresión, la desobediencia, la ley del pecado y la muerte, las instrucciones de la obediencia gobernado por la muerte. Fue quitado. Y ahora se establece en nosotros el testimonio de la voluntad de nuestro Padre, guardando los mandamientos de nuestro Padre y estando en nosotros, de dentro habitando el testimonio de nuestro Melech mediante la resurrección, la vida de la sangre del Mashiach. Y esa vida mediante la resurrección nos lleva a vivir la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre nos acepta delante de su presencia, nos toma como hijos y nos sella con el Ruach, el reino de los cielos en nosotros. ¿Qué significa tener el testimonio? Porque cuando nuestro Padre, nuestro Melech venga, el Hijo de nuestro Abba venga a buscar a todos mediante el poder de la gloria de nuestro Abba, va a enviar a sus malajas a los 4 puntos cardenales de toda la tierra para buscar a todos los que guardaron los mandamientos de nuestro Padre y tienen el testimonio, la resurrección, la obediencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el testimonio? ¿Dónde se produce? En obedecer a nuestro Padre por medio de su Hijo, arrepentirse y obedecer. Y después viene la demanda. Si alguno quiere la herencia de la vida eterna, si alguno quiere recibir este glorioso beneficio, pongan atención. Para este propósito tienen que negarse a sí mismos, renunciar a todo, aún a renunciar a esa vida animal carnal diabólica, tomar la cruz
y crucificarse juntamente conmigo, sepultarse juntamente conmigo, para que sea resucitado juntamente conmigo. Y sea, ¿no es cierto?, establecido en él el reino de los cielos. Venga su reino y hágase su voluntad. El reino, el Ruach de nuestro Padre se establece. Entonces lo que dice nuestro Melech en Juan capítulo 14 del verso 15: si ustedes me aman, guarden los mandamientos, porque guardando los mandamientos se va a cumplir este propósito. Y yo rogaré al Padre y os dará al Ruach, para que esté con vosotros para siempre. El Ruach de verdad, al cual el mundo no puede recibir, y ninguna congregación, ninguna metodología, ninguna institución, ninguna obra de la carne, no puede recibir al Ruach, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros por medio de su Hijo, y estará en vosotros el cumplimiento de la voluntad. Ponga, nuestro Padre, el reino de los cielos, estaba morando con su Hijo, con los discípulos, pero le proclama ahora, después va a estar en vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén, amén. Y eso se cumplió en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El testimonio de nuestro Padre, su Hijo, dice: el que tiene mis mandamientos, porque lo que salía de la boca de nuestro Melech es la voluntad, las palabras de nuestro Padre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y nos manifestaremos a él. Verso 23. El que me ama mi palabra, guardará. Está hablando nuestro Melech, el testimonio. El que me ama, el que me obedece, el que me oye, se arrepiente y obedece, y es un verdadero discípulo, ¿no es cierto? Y se produce y se establece el reino de los cielos en él. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, el que no obedece, el que rehúsa, no guarda mi testimonio, lo que sale de mi boca. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Escucharon? Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas cuando el Ruach, el reino de los cielos, venga, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién iba a hacer la obra? ¿Quién iba a educar? En esta obra había que nacer de nuevo, porque nuestro Padre iba él a hacer. El que comenzó la obra, lo que habla en Filipenses, y todo lo leen en las congregaciones, lo leen en ignorancia absoluta. Porque como que si esto fuese así, miren, y voy a leerlo, Filipenses capítulo 1 del verso 3. Del verso 3. Doy gracias a nuestro Padre Elohim siempre que me acuerdo de vosotros. ¿De quiénes? De los nacidos de nuevo, de los que están en Filipos, pero todos los que resucitaron, los que nacieron de nuevo. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el reino de los cielos, no en el Evangelio, por nuestra comunión en el reino de los cielos, por medio de su Hijo, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra después de la resurrección, porque el que comenzó la obra, ¿cuál obra? La obra de la obediencia, al negarte a ti mismo, a renunciar a todo, a tomar la cruz, crucificarse y sepultarse para ser resucitado. Y ahí empieza una nueva obra, una obra de la resurrección, una obra de la novedad de vida. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros después de la resurrección, lo perfeccionará hasta el día de la venida de nuestro Melech.
¿Qué dice? Que nuestro Padre iba a dar el crecimiento, Él iba a enseñar. El que comenzó la obra después de aquel que obedece, porque nuestro Padre va a hacer una obra a aquel que le obedece al Hijo y se sujeta en obediencia al Hijo, porque nuestro Padre establece su voluntad en su Hijo, y todo aquel que rehúsa, y aquí lo vamos a leer, Juan capítulo 3, verso 31, el que de arriba viene, que es el reino de los cielos, es sobre todo, y el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del reino de los cielos, el enviado, es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie le quiere obedecer, nadie quiere recibir este testimonio. ¿Y cuál es este testimonio? Su Hijo amado. Había que obedecer su voluntad por medio de su Hijo. El que recibe el testimonio, que es su Hijo amado, el que oye y obedece la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, es el que empieza nuestro Padre, le pone atención y le concede este glorioso beneficio. El que recibe este testimonio, atestigua que nuestro Padre, que esta es la voluntad de nuestro Padre. Porque nuestro Padre envió, nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla. Pues nuestro Padre no da sus ruas por medida, todo se lo entregó a su Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se las ha entregado en su mano. El que obedece al Hijo, se le concede, mediante la voluntad de nuestro Padre, vida y eternidad. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo, no verá la vida mediante la resurrección, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. Entonces, ¿qué significa cuando vengan los malaj gloriosamente por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo? Va a venir a buscar a quienes, a todos los obedientes de la voluntad de nuestro Padre conforme a sus mandamientos, y tienen en ellos el testimonio de la obra gloriosa de nuestro Padre por medio de su Hijo. La obra de la crucifixión, la obra de negarse a sí mismo, renunciar a todo, crucificarse, sepultarse y ser resucitado, una nueva vida. Ese es el testimonio, ahí se ve el testimonio de la obediencia. Y viene el reino de los cielos y es sellado. Los malaj van a ver, se van a identificar. ¿Quiénes? La vida del reino de los cielos, la vida del Mashiach y el reino de los cielos en sus vidas, y van a ser tomados. Los demás no. Todos los que quieren, no, si a través nomás, que nuestro Padre, no todo aquel que diga, Padre, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad. ¿Dónde está concentrada la voluntad de nuestro Padre? En su Hijo. Aquel que obedece y es resucitado, se establece el testimonio glorioso de nuestro Padre por medio de su Hijo. ¿A quiénes van a venir a buscar? A todos los que guardaron los mandamientos en obediencia y tienen el testimonio. Esta es la paciencia de los nacidos de nuevo, de los santificados. Los que tienen el testimonio de nuestro Padre y la obediencia, la fe de nuestro Melech, la obediencia, el testimonio de la obediencia. Yo nada hago por mí mismo, según oigo eso hago, soy obediente. Porque se establece la obediencia, la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Se establece la obediencia y es quitada la desobediencia, la ley del pecado de la muerte, la ley, las instrucciones de la desobediencia, pecado es desobediencia mediante la muerte. Gracias damos a nuestro Abba eterno por esta maravilla tan gloriosa, y nuestro Padre les conceda el beneficio de abrir vuestros corazones para que puedan recibir este mensaje de su voluntad. Este es el mensaje de su voluntad por medio de su Hijo. Obedecer por medio de su Hijo. No a instituciones, no a corporaciones, no a hombres. No obedezcas a hombres. Obedece la voz del Rúa de nuestro Padre. Pero para oír la voz del Rúa había que nacer de nuevo, porque nuestro Padre es Rúa, y todos los que nacen mediante el agua y el Ruach
Esto pueden oír y pueden ver a nuestro Padre. Y conoceréis la verdad, que es nuestro Padre, y la verdad te dará la libertad absoluta, libre de la ley del pecado y la muerte. Un gran saludo, y nuestro Padre les conceda a todos ustedes este glorioso en conocimiento, entendimiento y comprensión. Nuestro Padre les abra la puerta para oír su voluntad. Así como el Ruach le abrió los corazones a estas mujeres para oír la voluntad del mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos. Nos estamos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede. Hasta pronto, nos estaremos viendo.